monocarboxílico. Entonces, ¿qué pasa con uno de esos, qué pasa con esos hidrógenos para que el oxígeno de la segunda cadena quede libre? Bueno, ese OH del ácido graso reacciona con el hidrógeno del alcohol de la otra molécula. Entonces, OH más hidrógeno me forma una molécula de agua y carbono más oxígeno me forma el enlace éster. Ah, listo, ya entendí, ya me quedó claro. Gracias, profe. Vale. Esta es la esterificación y aquí vamos a ver la saponificación, que la reacción también es similar, pero ¿qué es lo que pasa acá? En la saponificación el OH no lo proporciona un alcohol, sino que lo está proporcionando un hidróxido. ¿Qué hidróxido tenemos ahí? Hidróxido de sodio. Lo voy a devolver. Aquí estamos hablando de un alcohol, entonces es un R, que puede ser, por ejemplo, un carbohidrato con un grupo alcohol pues libre que se une al ácido graso. Y aquí en la saponificación es el OH que está unido a un hidróxido, específicamente en este caso hidróxido de sodio. Entonces, acá en esta reacción de saponificación, el carbono queda unido al sodio y se forma una sal de tipo ácida y se forma agua también. Y en el caso anterior se forma el enlace éster, esa molécula también se conoce como éster y se forma agua. Entonces, si notan la diferencia entre el uno y el otro, aquí el OH lo aporta un alcohol, pues una molécula cualquiera con un grupo alcohol libre. Y aquí el OH no lo está proporcionando un alcohol, sino que lo está proporcionando un hidróxido, que es otro tipo de compuestos. No. Esos No, hidróxidos son las sales, ¿cierto? no, un hidróxido es un hidróxido, pues qué O pena, sea, pero es lo, así. O sea, lo que pasa, dentro de las moléculas inorgánicas, perdón, está lo que son los óxidos, los ácidos, las sales y los hidróxidos. Los hidróxidos son metales con un grupo OH. Entonces lo que estamos viendo ahí es un metal, el sodio es un metal con un OH, él se llama hidróxido. ¿Qué me iba a decir? no, no, regresa la de arriba, porfa. Ahí Bueno, ya está. entendí. Sí, porque es que está, o sea, o sea, está el ácido graso y está el alcohol del lado izquierdo. Ese Sí, OH viene siendo el grupo alcohol de esa molécula ajá, de de R2. esa molécula, exacto. Ok, y cuando vamos abajo a la saponificación, es es el mismo hidroxilo, pero ya como está unido a un metal, entonces ya es un hidróxido. Exacto, Ya, correcto. ya llegué. Ya llegué, ya llegué. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Pues vamos andando. Pues, sí. Bueno, dice, los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena lineal con un número de átomos que van entre 4 hasta 26. Existen más de 100 diferentes, pero los importantes que suponen más del 95% del contenido total encontrado en grasas naturales son solamente 9. O sea, que en la naturaleza pueden haber 100 diferentes tipos de ácidos grasos, pero los que están involucrados con respecto pues a los que hacen parte de la nutrición, de los tejidos de los seres vivos y demás, son 9, que constituyen pues el 95% de la biomasa. De esos 9 ácidos grasos, 4 son saturados y 5 son insaturados, que ya recordamos que se refiere a lo que son saturados. Saturados, enlaces dobles o simples. Simples. Bien. Simples. Entonces, de ellos los más abundantes en cada grupo son el ácido palmítico en los saturados y el ácido oleico.
en los insaturados. Entonces acá, en esta gráfica, aparece los diferentes ácidos grasos, ahí están los 9. Entonces los primeros 4 son los saturados y los otros 5 son los insaturados. Entonces dentro de los saturados está el mirístico, palmítico, esteárico y araquídico, como para que le pongan ese nombre a un gato, araquídico. Dentro de los que son insaturados, entonces está el palmitoleico, el oleico, el linoleico, linolénico y el araquidónico. Ahí están las fórmulas moleculares. ¿Ese lino a qué se debe? No sé, buena idea, buena pregunta, no sé. Muchos de ellos, o sea, muchos de los nombres se los ponen como dependiendo de qué sustancia o en sí, en dónde los encontraron por primera vez. Por ejemplo, ese palmítico, pues se llama palmítico porque lo encontraron, o sea, donde lo vieron por primera vez fue en los aceites de palma, ¿sí? Entonces muchos de esos es como derivado de eso, de dónde los encuentran. Y ese sufijo, ese no es un sufijo, ¿cómo es que se llama esta? Que dice, por ejemplo, en los saturados, hablemos del primero que dice 12, significa que hay 12 moléculas de carbono por hidrógeno. Sí, sí, ahí hay 12 CH2. O sea, para no hacer una cadena tan extensa. Exactamente. Es una fórmula resumida, Resumida, sí. general. Sí, entonces, por ejemplo, digamos, aquí en el otro, como las insaturaciones las tienen que posicionar, entonces el carbono 1 es donde está el ácido carboxílico, que es el último. Entonces, este tiene la insaturación en el carbono, si aquí son 7, entonces estos son 8, la tiene en el carbono 9 y en el carbono 10. Ahí está la insaturación, entre el carbono 9 y el carbono 10. ¿Se me perdieron o si saben de qué estoy hablando? No, profe, repita. En el linolénico. Ya voy. Sí, estamos viendo el palmitoleico. Ah, ok, espera que yo estaba viendo otro. Yo estaba viendo el linoleico. Vamos a ver el palmitoleico. Ya les digo de qué estoy hablando. Vuelvo a lo mismo, esto no es tan importante, es simplemente como para uno, cuando en la literatura le hablen de que el carbono 1, que la insaturación está entre tal carbono y tal carbono, bueno, entonces es como más que todo como para eso. Entonces vamos a ver ese, que está ahí en el recuadro rojo. Voy a ver aquí, converte. Entonces, como acá está el grupo funcional, él es el carbono 1, ¿sí? Aquí me dicen que hay 7 carbonos después de él, entonces 1 más 7 serían 8 carbonos, o sea que este vendría siendo el carbono ¿qué? El carbono 9, o sea que la insaturación, o sea el enlace doble está entre el carbono 9 y el carbono 10, ¿ya? Siempre se lee de derecha a izquierda. Sino que es que, pues ahí como los pusieron así, sí, no siempre. Usted lo que hace es buscar el grupo funcional. Entonces el grupo funcional en estos es el CO8. ácido carboxílico, exacto. Entonces los ácidos carboxílicos, o sea, el ácido carboxílico siempre sería así. Mire que todos tienen el mismo ácido carboxílico. 12, Listo. 13, 14, sí. Listo. Pero esto es más como de cultura general, para cuando uno esté leyendo, que las insaturaciones están entre el carbono tal y tal, entonces es como por Es eso. que, por ejemplo, eso que usted está diciendo es muy cierto, a mí me pasa mucho, yo estoy leyendo un artículo o estoy leyendo lo que sea, entonces se llenan de un poco de términos que uno dice, pero marica, ¿eso qué es? Cuando uno entra, yo siempre leo con el asistente de Google en la mano, Sí, es entonces mejor. leo unos términos que yo digo, pero ¿esto qué es? Cuando entro a mirar y yo, eso es tal cosa, No, pero esos entonces son puros como, tecnicismos. ajá, Y en bioquímica hay muchos, porque por ejemplo, pues todo esto son moléculas, entonces eso hay un montón de vainas. Por ejemplo, lo que veíamos en los monosacáridos, que el enantiómero, que el diastoisómero, bueno, un montón de cosas ahí para referirse a moléculas que, pues en su fórmula molecular es lo mismo entre ellas.
pero estructuralmente se ven distintas. Entonces es lo mismo acá. Y a veces esos elementos lo distraen a uno, pero entonces es como para que ustedes sepan que simplemente se está refiriendo a sitios específicos dentro de una molécula. Ok, sí, distraen bastantísimo. Sí. Bueno, uno de los como, dígame. Respondiendo ahora a la pregunta de Loa, que preguntó que por qué llevaba como ese término lino al principio, creo, no estoy seguro, creo que es porque tiene que ver con la linaza. Sí, sí Entonces es ahí para correcto. que... Vale, Jonier, gracias. Gracias, gracias. Bueno, algunos de estos ácidos grasos, o sea, dependiendo también esperen, yo me acuerdo. O sea, la clasificación omega se refiere a un tipo de enlace que se forma entre los diferentes carbonos, o sea, dependiendo del tipo de enlace o el tipo de insaturación que ellos presenten, sino que es que en este momento no lo recuerdo. Entonces los clasifican en diferentes, o sea, el omega es una forma de enlace dentro de las cadenas carbono a carbono. Me queda de tarea, lo voy a buscar y para la próxima clase se los explico bien. Entonces, dependiendo de ese tipo de enlace, entonces hay ácidos grasos que son omega 3, omega 6 y omega 9. Dentro de los más abundantes, pues están los que son los omega 3 y los omega 6, son los que se conocen más, pues son los, digamos, los más relevantes por los beneficios que ellos pueden prestar a la salud. Entonces, se ha dicho mucho acerca de los ácidos grasos de tipo omega, pues por ejemplo que tienen la facilidad de ayudar con respecto a lo que tiene que ver con enfermedades como la hipertensión, como las hiperlipidemias. De hecho, también existe un artículo donde hablan de que el consumo de omega 6 puede ayudar a evitar ciertos tipos de cáncer.